Continuamos el experimento número 3. En este caso veríamos ya lo que viene siendo la práctica número 2. Aquí en esta práctica nos dice, bueno, que igual nos aseguremos que la frecuencia está a 60 en la fuente y en los instrumentos de medición. Y bueno, y que ejecutemos el modelo. Y nos dice que en la tabla 10 y 11 anotemos valores de tensión, etcétera. Sí, lo mismo que hemos venido haciendo de la práctica anterior. En este caso nos dice que la tensión está en 500 volts, el ángulo que sigue en serie, bueno, y la reactancia reactor con un valor de 1 ohmio y 4 ohmios. Es decir, la potencia que en el experimento pasado en la práctica pasada fueron 2 ohmios, aquí vamos a hacerlo con 1 ohmio y para 4. Es decir, primero haríamos una corrida para todas las frecuencias con 1 ohmio, después llenaríamos esta tabla con 4 ohmios. Es decir, sería venir acá, chequear primero 500 y poner todo nuevamente en 60, es decir, 560, que sería el primer valor. Lo pueden dejar entonces en 120 y correr el primero 120, como ustedes quieran. Yo lo voy a poner en 60. Recuerden siempre que van a cambiar la frecuencia, poner en 60 o en el valor que van a correr, tanto en la fuente como en los instrumentos. En este caso voy a poner un ohmio, que es lo que me está pidiendo esta tabla acá. Fíjense, para un ohmio he puesto un ohmio. Estoy en 60 Hz y bueno, entonces le doy play acá en la corrida. Tomo los valores, sería 500, me ha dado, bueno, aquí igual recuerden 1 o 2 y bueno, te siguen. Me ha dado 500, sí, me ha dado 500 volts. La corriente me ha dado un valor de 500 también, aproximadamente 500.01, anotemos también el punto 01 ese. Y bueno, la impedancia es 1, cambio la frecuencia, es decir, aquí es poniendo 1, bueno, lo mismo que hicimos ahorita, es poner 120 acá, acá también poner 120 multiplicando por 2, es lo mismo. Y bueno, hacer la corrida. Es decir, de esto va este experimento, lo mismo que hemos estado haciendo. Usted anota estos valores en la tabla, igualmente viene acá, anota los valores. Se ha repetido que es 500 acá, 250.01 si no me equivoco, a 0.03, 250.03 y bueno, la impedancia viene siendo, en este caso dice que es 2, en este caso la impedancia es 2 y bueno, nada, entonces usted hace esto para un ohmio, luego acá lo que debe hacer es empezar nuevamente, es decir, en 60, después que haya corrido para todas las frecuencias, poner acá todo nuevamente en 60, cuando haya llenado la tabla para un ohmio y entonces poner acá 4 ohmios, que es lo otro que nos está pidiendo esta tabla, para 4 ohmios que van acá, y bueno, hacer exactamente lo mismo, hacer las corridas, anotar los valores y cambiar la frecuencia. Entonces nos dice acá que, bueno, que calculemos la inductancia. Dice calcule el valor de la inductancia de reactor para los valores de impedancia de 1 ohmio y 4 ohmios que se mostraron en el experimento. Del experimento de arriba ya ustedes pueden haber sacado una conclusión cuando calcularon L. Y entonces, bueno, calculemos L para el valor de 60, es decir, para un ohmio lo podemos calcular, la impedancia es 1, si hacemos esto mismo acá, se puede calcular como 1, ustedes hacen su cálculo, ponen acá que esto es 1, es decir, 1 entre 2 por pi por f, y bueno, acá la frecuencia lo estamos haciendo con 60, es decir, y bueno, lo podemos calcular, venimos acá, hacemos lo mismo, en este caso sería 1, entre 2 por pi por 60, si estamos calculando ahora esta, nos va a dar 0.027, entonces esa sería L, es decir, tenemos claro, si del experimento pasado, la primera conclusión que usted debería haber sacado era que, esto después lo ponen en rojo y lo acomodan, ¿no? Era que, bueno, que indistintamente de la frecuencia a la que usted esté, el valor es el mismo, es decir, si XL no ha cambiado, es decir, el valor de L, la inductancia es el mismo, porque eso sí realmente no varía con la frecuencia. Esa es una conclusión que usted debió haber sacado. Bueno, aquí calculémoslo para 4 ohmios, utilizando los valores de 60, sería a 60 Hz, es decir, este XL es 4, ¿cierto? Y entonces, bueno, aquí la frecuencia sería 60. Entonces, bueno, lo calculamos, lo ponemos acá. Acá igual, vamos acá, lo calculamos, es decir, entonces aquí sería entonces entre 1, en vez de entre 1 entre 4, bueno, nos da 0.106 y bueno, lo copiamos, lo ponemos acá, usted sigue esta misma dinámica, recuerde ponerle el valor en el que sea, si esto sea en Henrys, con la H, importante, ¿sí? Porque si no serían 0.106. Y bueno, nada, si usted
cuando para 4 ohmios, calcula con los valores de 60 y 120 o 180 y 300, debería darle siempre este mismo valor y ese mismo para cuando lo hace con un ohmio. Aquí si usted calcula 2 entre, hagámoslo, sería la impedancia, sería XL es 2 entre 2 por pi por F, que es 120, debería darnos el mismo valor. Corroboremos eso, eso es muy importante, esto es una de las conclusiones más importantes que ustedes deben sacar. 2 entre 2 por pi por 120, recuerden que estos datos los hemos sacado ahora de 120, ¿cierto? Que es la frecuencia, debería darnos 0.027. Si corroboremos eso, bueno, sí, esto se está manteniendo, esto es una conclusión que ustedes siempre deben tener muy presente. Bueno, nada, usted hace eso, acomoda su hora, entonces aquí veamos que nos dice, dibuja el comportamiento de la reactancia del reactor con respecto a los valores de frecuencia para las 3 condiciones o valores calculados anteriormente. Es decir, yo voy a hacer este ejemplo, es decir, y bueno, aprendan a hacerlo bien porque más abajo se va a volver a pedir y entonces bueno, lo voy a hacer una sola vez aquí porque puede tender a ser extenso. Y entonces bueno, ¿cómo se hace? Nos está diciendo que dibujemos el comportamiento de la reactancia del reactor con respecto a los valores de frecuencia para las 3 condiciones. Es decir, primero calculamos 2 ohmios en la primera práctica y en esta práctica hemos calculado para 1 ohmio y 4 ohmios. Es decir, entonces vamos a ver qué es XL. Es decir, vamos a limpiar aquí. Entonces, bueno, XL es simplemente 2 por pi por F por L. ¿Sí? Sería esto, es decir, es esta fórmula que tenemos acá. 2 por pi por F por L. Entonces queremos mostrar el comportamiento de XL cuando la frecuencia está aumentando. Es decir, cuando va de 0 a un valor X, puede ser 500, 600. Es decir, entonces, bueno, eso es lo que nos están pidiendo, una gráfica de XL en función de la frecuencia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, partiendo de la fórmula de XL, conocemos para 1 ohmio, para 2 ohmios, para 4 ohmios cuál es el valor de L, ¿cierto? Hagámoslo, por ejemplo, empecemos con L, decir, con XL para 1 ohmio. Así. XL para 1 ohmio se calcularía como, si XL para 1 ohmio, si voy a poner XL1, sería 2 por pi por F, pero en este caso, perdón, primero debemos hacer algo. Primero debemos decir el sims F, porque F va a ser una variable que va a estar evaluada en función del tiempo, es decir, no va a ser un valor definido. Esto se le llama variable simbólica en MATLAB y se declara como sim F. Usted pone esto que yo he puesto acá y da enter. Y entonces, bueno, MATLAB toma eso como que esa variable existe a pesar de que no ha sido evaluada, es decir, no tiene un valor definido. Entonces, cuando usted hace eso, primeramente, entonces después usted viene y pone XL1, XL mayúscula 1, y pone igual. Entonces sería, esto quiere decir que lo estamos haciendo para los valores de 1 ohmio que hemos calculado para no confundirnos. Entonces decimos que esto es 2 por pi por F, entonces ya F es una variable simbólica que va a ser evaluada más adelante, entonces por L, es decir, ¿cuál es la L? El valor de L para cuando el reactor tenía un ohmio era 0.027. Entonces, bueno, tenemos acá, decimos por 0.0027, es decir, 2 veces 0, sí, 0.027, y damos enter, ¿ve? Y entonces él solo ha dejado el cálculo, lo ha simplificado, pero la variable F se ha quedado por evaluar. Entonces, así lo mismo lo hacemos para XL para 2 ohmios. Recordemos, así es lo mismo, 2 por pi por F por L. Entonces, ¿cuál era la L que teníamos para cuando era 2 ohmios? Vamos a la práctica anterior. Lo calculamos, ¿cierto? Era 0.053, ¿sí? 0.0053 y damos enter. Y así mismo nos están pidiendo también para cuando era 4 ohmios, ¿sí? 2 por pi por F por L. ¿Cuál era la L? Para cuando era 4 ohmios, bueno, nos bajamos acá, es lo que hemos hecho en esta práctica, 1 y 4, 0.0106, así, entonces por 0.0106. Y entonces, bueno, ya yo tengo calculada en función de la frecuencia esa reactancia. Entonces ahora lo que debemos hacer es ejecutar el comando zplot y abrimos unos corchetes, corchetes acá, ¿de quién? Es decir, bueno, empecemos por decir de XL1. Sí, aquí yo le estoy diciendo que me grafique XL1 en un rango, es decir, en un rango de empezamos por XL1. XL1 en un rango de 0 a 500, es decir, usted abre paréntesis y después una coma y abre dos corchetes, sería así, y entonces le está diciendo que le grafique XL1, es decir, en función de la frecuencia con este comando
de 0 a 500, es decir, que evalúe ese parámetro f que hemos puesto acá, que ha quedado en función de la frecuencia, que lo evalúe de 0 a 500 y haga una gráfica, ¿no? Y sencillamente eso es lo que hace. Usted da enter después que haya puesto este comando y aquí tiene la gráfica. La minimiza, dice hold all. Entonces, bueno, eso quiere decir que ya vamos a tener esa gráfica y entonces usted repite ese comando, zplot, abre paréntesis, de quién ahora, de xl2, ¿verdad? Porque debemos ponerlas todas en una misma gráfica. Y entonces, bueno, pone el mismo rango de 0 a 500 y da enter. Y bueno, usted se fija y viene la gráfica, que entonces aquí ya él ha añadido xl2 a la gráfica. Entonces, bueno, como dijo hold all, ya no tiene que hacer más nada. Vuelvo a decirle zplot. Entonces, bueno, pon acá xl4 y entonces ya tiene sus tres, ya tiene entonces sus tres reactancias con respecto a la frecuencia, si cuál es el comportamiento, si la medida que aumenta la frecuencia, XL tiende a aumentar. Entonces, bueno, eso es lo que se está pidiendo. Aquí usted puede venir aquí en Figure Palette, es decir, las herramientas para editar esto acá. Usted puede aquí entonces poner leyendas, es decir, acá pone cuando va a insertar leyendas, aquí le dice, bueno, que le diga en la data. Recordemos que el azul, que fue lo primero que insertamos, era XL1. Entonces, bueno, usted dice XL1, acá doble clic otra vez, escribe XL2 para que entonces esto quede bien visualizado, quién es quién, y aquí XL3. Esto van a tener que repetirlo en un experimento más abajo, pero es exactamente la misma metodología, por eso les pido que aprendan a hacerlo. Aquí también pueden poner un texto, una caja de texto acá donde diga que esto es bueno, que esta excisa, esto se me fue aquí, no sé por qué, venimos acá otra vez, decir que esto es XL, ¿sabes? Acá XL, y entonces bueno, lo dejas aquí, esto es XL. Pueden quitar el cuadrito este, creo que se deja quitar, damos clic derecho, entonces si es línea, el estilo de línea, ninguno, y bueno, ya dice que esto es XL y aquí esto es F, y bueno, nada, usted, como siempre digo, saca esta imagen de acá con su editor, lo print screen y entonces la trae acá, que es lo que se le está pidiendo aquí, y lo pone aquí. Esa es la idea, ya usted sabe cómo hacerlo. Es crear una variable simbólica y en función de esa variable simbólica evaluarlo un parámetro en función de la frecuencia o de otra variable que usted quiere evaluar, y entonces bueno, lo trae acá, ya usted ha puesto las leyendas, ya todo está bien claro, y entonces bueno, puede sacar sus conclusiones en esta gráfica de cómo se comporta XL a medida que aumenta la frecuencia. Nada, después usted debe responder estas preguntas acá relacionadas con los parámetros que se han visto en esta práctica, y ya ese sería el final de este experimento.